Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial aquí en Academia Ramos. En esta oportunidad vamos a empezar con el estudio de un nuevo tema, vectores y análisis vectorial. Muy bien, entonces vamos a empezar definiendo lo que es un vector. Un vector es un ente matemático que tiene magnitud o también llamado módulo o también llamado tamaño. ¿Sí? Que es una cantidad numérica con sus respectivas unidades. También tiene una dirección y tiene un sentido. Por ejemplo, vemos aquí en la imagen, un hombre, ¿cierto? Jalando una cuerda que está atada a una caja o un cajón, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces está aplicando una fuerza. Bien, entonces fíjense, esta fuerza es de 25 newtons. O sea, este es el módulo de esa fuerza. El módulo, también llamado tamaño o magnitud de esa fuerza. Esta fuerza está siendo aplicada, fíjense, con un ángulo de 30 grados que hace con la horizontal, ¿cierto? Entonces esa es la dirección de esa fuerza. Es 30 grados con respecto a la línea horizontal. Y el sentido de esta fuerza estaría dado por la cabecita de flecha, ¿cierto? Muy bien, entonces la fuerza es una magnitud vectorial, ¿cierto? Al igual que la fuerza, pues tenemos diferentes magnitudes vectoriales, como por ejemplo la velocidad, la aceleración, el campo eléctrico, el campo magnético, etcétera. En el transcurso del desarrollo de este curso vamos a ir viendo cada una de esas magnitudes vectoriales. Muy bien, entonces fíjense muchachos, voy a trazar una línea así, otra por acá así. Vamos a borrar esto, vamos a ponerle puntos así. Entonces esa línea es la línea de acción del vector. ¿Sí? Es la línea de acción de vector. Este puntito que estoy pintando así de rojito se llama punto de aplicación del vector. Bien, entonces todo vector se denota con una letra, ¿cierto? Que puede ser mayúscula o minúscula con una cabecita de flecha arriba. Así se denota un vector, ¿sí? Se llama vector A, ¿cierto? En cualquiera de estos dos casos. Y su magnitud o módulo o tamaño se suele denotar con el mismo vector pero entre barras o también pues simplemente la letra, ¿sí? Podemos denotarlo así. Esto significa la magnitud del vector A, ¿sí? La magnitud del vector A. Y la magnitud, vuelvo a repetir, ya sabemos, es su valor numérico, ¿cierto? Con sus unidades respectivas. Muy bien, alumnos. Vamos a ver entonces ahora tipos de vectores. Y vamos a empezar con los vectores colineales. ¿Qué serán vectores colineales? Vectores colineales son aquellos vectores que están en una misma línea de acción. ¿Sí? Por ejemplo, aquí este vector que podemos llamar A y este vector que podemos llamar B son vectores colineales. B. Vectores concurrentes. ¿A qué llamamos vectores concurrentes? Pues son aquellos vectores cuyas líneas de acción se cortan en un punto. Por ejemplo, aquí en este punto se cortan los vectores. Vamos a ponerles nombre. Vamos a ponerle aquí vector A, vector B y vector C. Entonces los vectores A, B y C son concurrentes. Muy bien. Seguimos. Vamos a borrar por aquí. Entonces, caso C, vectores coplanares.
Los vectores coplanares son aquellos vectores que están contenidos en un mismo plano. ¿Sí? Observamos este plano, vamos a llamarle el plano H, ¿sí? Y están aquí los vectores A, B y C. Se dice entonces que estos vectores son coplanares. Muy bien, seguimos. Caso D, vectores iguales. ¿Cuándo son vectores iguales? Pues cuando son dos o más vectores que tienen la misma magnitud, dirección y sentido. Por ejemplo, este vector A y este vector B tienen la misma magnitud, dirección y sentido, por lo tanto, se dice que estos dos vectores son iguales. Tenemos aquí en este caso el vector C y el vector D. Observamos que tienen la misma magnitud, dirección y sentido. Si eso es así, entonces se dice que los vectores C y D son vectores iguales. Muy bien, vamos a borrar por aquí y seguimos con el caso siguiente, E, vectores opuestos. ¿Sí? Se dice que dos vectores son opuestos cuando teniendo la magnitud, ¿cierto? La magnitud y la misma dirección tienen diferente sentido, ¿sí? Fíjense, a este vector le vamos a llamar A y a este vector le llamamos menos A, ¿sí? Son vectores opuestos. F. Vamos a ver el caso ahora de vectores equivalentes. ¿Qué son vectores equivalentes? Dos o más vectores son equivalentes en un cierto aspecto, si cada uno de ellos produce exactamente el mismo efecto. Bien, hay que tener en cuenta lo siguiente, pues los vectores iguales no necesariamente son vectores equivalentes. Eso depende enteramente de la situación en que se está. Además, los vectores que no son iguales todavía pueden ser equivalentes en un cierto aspecto. Bien, en este sentido vamos a ver los casos en que hay equivalencia de vectores. Caso 1, vector libre. ¿Sí? Un vector libre es aquel caso en el cual el vector puede colocarse en cualquier punto del espacio sin perder o cambiar de significado, siempre que su magnitud y su dirección se mantengan intactas. ¿Sí? Por ejemplo, este vector v, ¿cierto? Yo lo puedo colocar, fíjense, lo puedo colocar aquí y sigue siendo el mismo vector v, o lo puedo colocar por aquí en este lugar del espacio, ¿sí? Siempre respetando pues su dirección y sentido, ¿cierto? A la vez que su magnitud. Muy bien, entonces esos son vectores libres. Bien, F.2, vector deslizante. Vamos ahora a estudiar este caso. Vector deslizante. Es aquel caso en el cual el vector puede moverse a lo largo de una dirección colineal sin perder o cambiar su significado, siempre que su magnitud y sentido se mantengan intactas. ¿Sí? Vamos a especificarlo mejor con un ejemplo. Fíjense, tenemos aquí este camioncito. Vamos a jalar a este camioncito con una fuerza, digamos, F. ¿Sí? Muy bien. Entonces fíjense aquí ahora tenemos el mismo camioncito, pero ahora la fuerza, esta fuerza F, vamos a aplicarla, ¿cierto? Vamos a aplicarla, pero aquí. Ahora vamos a aplicarla ya no jalándolo, sino empujando el camioncito. ¿Sí? Fíjense que es la misma fuerza, tiene la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido. Entonces estos vectores son deslizantes, ¿verdad? Son vectores equivalentes deslizantes. ¿Sí? Porque producen el mismo efecto. El efecto de jalar el camión es el mismo que se produce al empujar el camioncito. Bien, caso F.3, vector fijo. Es aquel caso en que el punto de aplicación es un punto fijo. Por ejemplo, tenemos esta, digamos que es una pelotita, ¿sí? Si aplicamos una fuerza,
Vamos a aplicar esta fuerza en el punto, digamos, A, ¿sí? Este es un vector V. Aplicamos esta fuerza en el punto A, entonces la pelotita se moverá, ¿cierto? Pero si este mismo vector V, ahí tenemos nuestra pelotita, ¿cierto? Si este mismo vector V lo aplicamos en este punto, digamos B, aquí en este punto B, la pelotita no se va a mover, lógicamente, pues, ¿no? ¿Cierto? Entonces, aquí en este caso, este sería un vector fijo, pues, ¿no?